El día de hoy tenemos una entrevista con Israel Reyes, quien actualmente se desempeña como profesor en agencias de inteligencia y del Sistema Nacional de Seguridad. Israel, ¿cómo estás? Hola Tatiana, me da mucho gusto estar contigo, estar con toda tu audiencia y bueno, para discutir un tema que es sumamente importante y relevante, no tanto para los gobiernos y agencias de inteligencia, pero también para el sector privado como es la banca, el sector financiero y sobre todo nosotros las personas, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar una guerra cibernética, un ataque cibernético masivo? Exacto. Oye, ya que estamos en esto, platícanos un poquito más de tu experiencia en ciberseguridad. Bueno, mira, empecé a trabajar en el sector militar, estuve en un batallón de inteligencia de señales donde capturábamos y analizábamos información. Eso pasó hace mucho tiempo y lo que nos dimos cuenta con el tiempo es de que algún día iba a llegar la guerra cibernética. Iba a llegar el momento donde las sociedades, los gobiernos, las instituciones dependieran altamente de la tecnología y a eso hoy se le conoce como la infraestructura crítica. Entonces, hoy en día la infraestructura crítica ya es un target o un objetivo militar en caso de guerra cibernética. Claro. Y hablando de esto, ¿cuál dirías tú que es el delito cibernético más frecuente? Bueno, mira, en el delito cibernético tenemos varias formas. Tenemos desde la pornografía infantil, que es un delito que es muy triste porque envuelve a los menores de edad y todo se da a través de filmar y grabar con dispositivos electrónicos. Todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos y que se comunican a través de telecomunicaciones como lo es el Internet, pues se le conoce como el ciberespacio. Entonces son crímenes del ciberespacio y crímenes cibernéticos. Es uno de los delitos más fuertes, más feos, más tristes que atacan a la sociedad. Tenemos otro tipo de delito que es el robo de información y el robo de identidad y el ciberespionaje. También es un delito que se da muy común, principalmente en México. Pero hay otros delitos que ya son más graves y tengo que aclarar algo muy importante. Fíjate que a carencia de del marco jurídico, hay muchos que no están tipificados como delito. Por ejemplo, tú puedes crear un perfil falso con una fotografía falsa y utilizar para algún medio de comunicación, utilizar el anonimato. Eso no estás incurriendo un delito. Recordemos que delito está definido en el artículo 7º del Código Penal Federal, que dice que el delito es el acto u omisión que sanciona la ley penal. Pero cuando no está tipificado como delito, quizás sea una falta a la moral, quizás sea algo no ético, pero no va a ser un delito. Por eso yo he promovido e impulsado la creación de marcos jurídicos que legislen el ciberespacio, ya que estamos sumamente vulnerables. Inclusive también tenemos otro tipo de delito, que es el delito de la violencia digital de género, donde tristemente las mujeres son las más afectadas en este tipo de delito. Me da mucho gusto que hemos progresado en el marco jurídico en este tema con la ley Olimpia, pero recordemos que siguen siendo muy vulnerables porque una fotografía, un video en el internet, pues se puede duplicar, exponencializar, salirse a las redes sociales y bueno, hemos visto que en algunos casos hasta personas han muerto por difamaciones en redes sociales. Claro. ¿Y tú por qué crees que en México sea el robo de identidad uno de los delitos más populares? Bueno, mira, lamentablemente en México no tenemos una concientización de lo que es el robo de identidad y el robo de datos. Como mexicanos somos muy buenos usuarios de la tecnología, pero pocas veces valoramos nuestra información. Somos muy ligeros en la parte de información, no tenemos una conciencia, una cultura de protección de datos personales como es en otros países. Por ejemplo, tú te darás cuenta que aquí en muchos lugares te piden una copia de tu INE, te piden una copia de tu licencia y uno muy fácilmente da esa información. En cambio, en otros países donde se ha evolucionado en la ley de protección de datos, bueno, esto está prohibido. No le puedes pedir a nadie su información y si te la dan, tienes que firmar un convenio por qué y para qué y cómo la vas a utilizar.
Claro. Oye, ¿y cuáles serían tus recomendaciones de ciberseguridad en el país, como nacional? Bueno, mira, ahorita dada la guerra que tenemos, el conflicto cibernético, la guerra entre Rusia y Ucrania, las imposiciones comerciales, económicas que se le están haciendo a Rusia, sin duda alguna esto va a desatar tristemente una contrarrespuesta. Y creemos que va a ser en el área del ciberespacio a través de los hackers. Bueno, recordemos, antes de dar las recomendaciones, recordemos el hackeo que hicieron al Colonial Pipe, el oleoducto que en la costa este. También el hackeo que se le hizo al SolarWinds y el hackeo que también se le hizo al GBMS, que era la productora de carne. Ahorita, el último hackeo que vimos, que es de preocupación, es el hackeo que se le hizo a Toyota, a la Toyota, allá en Japón. Sí, el último ataque cibernético que vimos fue el ataque a Toyota, a la producción. Ahorita la Toyota está completamente paralizada por este ciberataque que se hizo de negación de servicio. Se dio exactamente 6 horas después de que Japón decidiera ser parte de los países que van a imponer las sanciones comerciales a Rusia. A las 6 horas se da este ciberataque. Algo que también es preocupante es de que antes del conflicto militar que se dio vía marítima, terrestre y aérea por parte de Rusia, días antes, semanas antes, vimos una tormenta de ataques cibernéticos al sistema financiero de Ucrania, de Latvia y de Lituania. Y es un código que está circulando ahorita, que lo estamos estudiando, que se llama Data Wiper, porque lo que hace es infiltra en los sistemas financieros y borra toda la información financiera de la institución. O sea, que se borra completamente todo. Ese Data Wiper afecta lo que se conoce como el Master Boot Record. El Master Boot Record es donde se almacena el sistema operativo y también la información se almacena arriba del sistema operativo. Entonces, al afectar esta parte, que es el Master Boot Record, completamente se borra la información. Es una arma cibernética, sabemos que tenemos armas cibernéticas, pero son altamente disruptivas. Por eso digo, hemos pasado de armas de destrucción masiva, que eran las armas nucleares, a armas de disrupción masiva. Y creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, la recomendación para el gobierno es que necesitamos crear una fuerza de trabajo ahorita entre el sector privado, que son los dueños de la infraestructura financiera crítica del país. Y bueno, Telmex es el dueño de las telecomunicaciones y un ataque cibernético a estas compañías podría interrumpir la actividad económica del país, como lo que pasó en Banxico, que nos robaron dinero en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, o lo que pasó con Pemex, el ataque que también fue secuestro de información. Ahora, ¿por qué es necesario formar una mesa permanente de ciberseguridad entre el gobierno y entre el sector privado? Porque ahorita la alerta y la probabilidad de un ciberataque masivo es muy alto. Y no quiere decir que México sea un objetivo militar de Ucrania o un objetivo militar de Rusia. Simplemente es que los sistemas de pagos electrónicos como el SWIFT, que amenazaron a Rusia de sacarlo del SWIFT, bueno, esos pagos electrónicos interbancarios se dan en esta plataforma y ellos, los rusos, atacarían esta plataforma y nosotros seríamos víctimas, pero de daño colateral. Ok. Y por ejemplo, comparando México a nivel mundial, ¿qué nivel tendría México en ciberseguridad? Bueno, México, como todos los países, la mayoría de los países estamos rezagados. Los únicos países que tienen un buen programa de ciberseguridad es China, Rusia, Inglaterra,
Francia y Estados Unidos. De ahí en fuera, muchos de nuestros países están muy rezagados. Recordemos que Rusia, China, Inglaterra, Francia y Estados Unidos son países que se han distinguido por ser países bélicos. Entonces, ellos se han actualizado más en estos marcos de trabajo de ciberseguridad porque saben que la guerra del futuro, que la guerra del siglo XXI es una guerra cibernética. ¿Cuáles serían los riesgos si esta guerra cibernética continúa? Si se hace realmente una tercera guerra mundial o se sigue desembocando en los siguientes días, ¿cuáles serían los riesgos para México? Bueno, los riesgos para México es que la actividad económica se vea totalmente afectada al afectar el sistema de pagos electrónicos interbancarios internacional, que es el SWIFT. Automáticamente nosotros no podríamos hacer flujos económicos porque ya se paga todo de manera electrónica, ya no vienen vagones cargados de oro para entregar el dinero, entonces ahí nos afectaría. Otro lugar donde nos afectaría sustantablemente o profundamente sería en la parte eléctrica, porque si se atacan los sistemas computacionales que se les conoce como sistemas automatizados industriales, que son los sistemas SCADA, bueno, todas las plantas eléctricas los utilizan. Entonces, al desatar un virus en contra de esta infraestructura, a nosotros también nos podría dejar sin electricidad. Entonces, el tema es, por ejemplo, es como lo que pasó en el Colonial Pipe. Atacaron el Colonial Pipe, pero atacaron el sistema automatizado industrial de control. Cuando atacan esos sistemas, todos los demás países utilizan los mismos sistemas, porque no solamente se utilizan en Estados Unidos, pero Pemex también los utiliza, y bueno, los de Medio Oriente también los utilizan. Entonces, al atacar las vulnerabilidades de estos sistemas automatizados de control industrial, bueno, les pegaría a todos y seríamos víctimas de un daño colateral. Por supuesto. Y en el tema de los hackers, por ejemplo, cuando llegan a secuestrar una empresa o un banco, ¿realmente secuestran dinero, secuestran datos? Y en forma de pago, ¿qué es lo más común que piden? Ok, bueno, sí, lo que secuestran es la información. Por ejemplo, en tu computadora tienes tus cuentas bancarias, tienes acceso a tus cuentas bancarias, a tus documentos, a tus fotografías, a tus correos electrónicos. Cuando los hackers secuestran tu información, encriptan toda esa información, tú ya no tienes acceso a eso y nomás te mandan un mensaje con un correo electrónico a donde te solicitan que tú hagas un pago, ya sea por bitcoins o a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Pero lo más común es de que te pidan el pago en bitcoin, porque el bitcoin es difícil de rastrearla y de saber a dónde se fue el dinero. Ya, con razón, porque sí, es lo que ahora se utiliza, ¿no? Los bitcoins. Efectivamente, pero ahorita en la guerra cibernética están a un alto grado de volatilidad y de riesgo, porque cuando te hackean a ti, supongamos que en este conflicto cibernético se hace una guerra cibernética y se deshabilitan los sistemas de infraestructura financiera. Si tú tienes tus estados de cuenta en papel, tú puedes ir al banco y puedes decir que tú el día X tenías tanta cantidad de dinero. Pero si hackean a los bitcoins, entonces ¿a quién le vas a reclamar? No hay una oficina, no hay un intermediario que te vaya a responder y que te va a decir, sí, aquí está tu dinero. Inclusive el bitcoin, exacto, Ucrania recibió alrededor de 45,000 de bitcoin, que es bastante dinero para soportar su causa. Entonces también ahorita las plataformas digitales de bitcoin automáticamente se convierten en un objetivo militar de los rusos, porque están utilizando ese medio de pago electrónico para tener dinero. Y recordemos que la guerra es comercial, es financiera, es cibernética, es en el área terrestre, marítima, aérea y espacial por los satélites. Claro, sí, claro, ya hemos visto que los bombardeos son vía satélite también. Oye, y otra cosa, tú diste clases o diste ciertos cursos a las personas de Guardia Nacional.
¿Cuál fue tu foco principal? Bueno, he dado no solamente a personal de la Guardia Nacional, pero también de otras unidades, de otras secretarías, inclusive en otros países, y bueno, inclusive en la George Washington University y también en la comunidad o en el Consejo de Seguridad Nacional de Guatemala. Y bueno, en lo que me enfoco es que en el siglo XXI la información es poder. Quien tiene la información, quien tiene los datos, tiene el poder. Y bueno, eso nos deja sumamente vulnerables y parte de mis capacitaciones son precisamente crear programas de respuesta a incidentes cibernéticos, de respuesta a hackeos y de coordinación cuando hay este tipo de eventos que no son deseables para que no tengan tanta consecuencia o tanto problema. Ahora, para finalizar con la guerra cibernética que se está viviendo con las tensiones de Rusia y Ucrania, ¿qué sería lo peor a lo que podría llegar a Ucrania en estos días? Bueno, mira, lo peor que podría pasar en una guerra cibernética es atacar las plantas nucleares y detonarlas como errores tecnológicos. Eso podría pasar en Ucrania, también le podría pasar a Rusia, también le podría pasar a Estados Unidos. Y el antecedente que tenemos aquí es lo que le pasó a la planta nuclear de Irán, con el software malicioso, con el virus que le mandaron, que era el Stuxnet, que era un virus que precisamente atacó la infraestructura crítica de esa planta nuclear. Qué bueno que se dieron cuenta a tiempo, porque lo que iba a causar eso era un desastre y un catástrofe nuclear. Y tenemos que recordar que ya hay otro catástrofe que es Chernobyl. Efectivamente, totalmente, Tatiana. Es una situación delicada, de alerta, por eso la comunidad internacional está sumamente preocupada, pero en vez de preocuparnos debemos de crear fuerzas de trabajo para ver cómo nos puede afectar y cómo podemos minimizar y mitigar un alto impacto, porque el riesgo ya lo está, en riesgo ya estamos. Ahorita, efectivamente, Tatiana, ahorita lo que tenemos que hacer es, bueno, en caso de que pase, cómo vamos a mitigar y cómo vamos a reducir el impacto. Un consejo para tu audiencia es de que, bueno, en el aspecto bancario deben de tener ahorita sus estados de cuenta en papel, porque todo lo electrónico en una guerra cibernética va a desaparecer. Es como lo que estás viendo ahorita, los bombardeos están destruyendo los edificios, están destruyendo las carreteras. Un bombardeo a la infraestructura financiera, bancaria, destruiría todo lo que hay ahí en información. Y tú, como persona, ¿cómo demostrarías que tienes? Entonces, por eso es necesario tener esos documentos, estados de cuenta en papel, Tatiana. Ya lo tomo en cuenta desde el día de hoy. Muchas gracias, Israel. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, tu audiencia me puede seguir en las redes sociales. En Twitter es @IsraelGReyes y también en Instagram. También ahí me pueden seguir. Y también en YouTube, ya que continuamente estoy compartiendo información que es relevante. Perfecto, pues muchísimas gracias por darnos de tu tiempo y por la verdad ilustrarnos en este tema que pues sigue siendo una tensión, aunque México está muy lejos, sigue siendo una tensión también para México y principalmente por el vecino que tiene, Estados Unidos. Exactamente, Tatiana. Bueno, los mejores deseos para ti, tu familia y toda tu audiencia. Muchísimas gracias.